En el tiempo antes de Jesucristo, aquel que tenía la unción del Espíritu Santo podía perder su unción. Y el que no era ungido podía hacerlo. Y esto lo vemos claramente en la historia de Saúl y David. Saúl dejó de ser el ungido, mis queridos hermanos. Dice la palabra del Señor así: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. En cambio, David fue ungido. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, se apartó de Saúl y entró en la vida de David. Hermanos, Dios siempre provee a sus escogidos para cumplir propósitos específicos y divinos. Ellos no son indispensables. Cuando es necesario, Él los coloca. Y cuando es preciso, los remueve. Dios es soberano y tiene sus propósitos divinos. Saúl perdió su unción por la desobediencia. ¿Qué hizo Saúl? En contra de las órdenes de Dios, órdenes que fueron bien específicas para la batalla o la guerra contra los amalecitas, no al rey Agag, algo que no podía haber hecho, y se quedó con muchos de los bienes y ganados para él, cosa que tampoco podía hacer. Es decir, que no tuvo temor de Dios, no tuvo temor de la ordenanza, de lo que Dios le había indicado que hiciera. Hermanos, este contraste no es casual, ni es meramente histórico. Esto aquí revela realmente algo importante del carácter de Dios mismo. Dios levanta a quien Él quiere levantar y remueve a quien ya no le honra. Nadie es indispensable en el reino de Dios o en la obra. Cuando Dios decide reemplazar a un siervo, lo hace sin vacilar. Y si es necesario quitarlo, lo quita. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo descendía sobre aquellos que eran escogidos por Dios para capacitarlos de manera que pudieran hacer o llevar a cabo una tarea específica dentro del plan redentor de Dios. Así funcionaba. Pero si el ungido se desviaba en desobediencia, Dios no dudaba en retirarlo. Y Saúl perdió la unción por su desobediencia. Él y el pueblo decidieron perdonar a Agag. Bueno, al menos él le echa la culpa al pueblo. O sea, el rey Agag era el rey de Amalek. Y conservar lo mejor del botín, según su criterio, pero no era según la voluntad y el mandato de Dios. Entonces, el Señor le habló a Samuel, y miren lo que le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Esa noche el profeta Samuel no pudo dormir, la verdad. Oró con angustia y al amanecer no pudo soportar y fue al encuentro con Saúl. Y cuando llega allí, ya Saúl se había hecho para él mismo un monumento. ¿Qué les parece? Miren lo que dice la palabra. Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. ¿Qué les parece esto? Se levantó un pilar, se hizo un trofeo para sí mismo. Qué ironía, ¿eh? Qué ironía. Todo siervo del Señor debe cuidarse de esta tentación, querido amigo y hermano. La tentación de buscar reconocimiento humano y de buscar atención para sí en vez de honra y gloria para nuestro Dios. La gloria que buscamos no es nuestra,
sino para el Señor nuestro Dios. Y Saúl se había convertido como uno de esos reyes de otras naciones, ¿no? Egocéntrico, obstinado y desobediente a la palabra de Dios. Así que Saúl, aunque tenía todavía la posición, ocupaba el trono, realmente ya sin la unción de Dios. Y aunque hoy, es decir, desde el Pentecostés, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo mora permanentemente en aquel que es un verdadero creyente. Lo sabemos, nos sella. Pero el principio sigue vigente, mis queridos hermanos. No nos confundamos. Dios pone y Dios quita conforme a su voluntad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, encontramos a un matrimonio que supuestamente estaban allí sirviendo, Ananías y Zafira, y fueron removidos por Dios por mentirle al Espíritu Santo. Así que no es cosa de juego. Saúl también cayó en la mentira. Cuando llega Samuel a ver a Saúl, miren cómo le dijo: no, yo he cumplido con todo, yo no hago más que cumplir la palabra de Dios. Así dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Tremenda mentira. Pero sus actos lo desmentían. Conocía la palabra de Dios, pero no la vivía. La tenía en la mente, pero no en el corazón. Y al mentirle al profeta, ¿a quién le estaba mintiendo realmente? O tratando de mentirle a Dios. Pero entonces, ¿qué hizo Samuel? Samuel lo confronta. Qué fácil se coge el mentiroso, ¿eh? Porque él llega allí y enseguida, miren lo que pasa, empieza a oír estos sonidos, dice: pues, qué balido de ovejas, o sea, qué voz, qué sonido de todas estas ovejas, y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿De dónde salió todo este ganado? Y entonces él empieza a tratar de justificarse, porque ustedes saben que los seres humanos en el pecado somos expertos en justificarnos de alguna manera. Siempre hay una razón buena, lógica, según nosotros. Y él le dice: no. Sí, lo que pasa es, él dice: el pueblo, miren eso, el pueblo perdonó. Ya no dice yo, le echa la culpa al pueblo, porque también somos expertos en echarle la culpa a alguien o a algo. Y en eso se especializan los psicólogos hoy en día, para que le echen la culpa a algo que pasó en el pasado y todo lo demás, pero que no tomemos la responsabilidad delante de Dios. Dice: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, y ahora le da un tono espiritual. Le dice: para sacrificarla a Jehová, pero no dice mi Dios o nuestro Dios, dice tu Dios. Pero no te preocupes, lo demás, sí, lo destruimos todo. ¿Qué les parece eso? Entonces, mis queridos hermanos, no podemos agarrar la palabra de Dios y verla como que podemos escoger, como en una farmacia, esta vitamina sí y esta no. Es decir, la Biblia, por ejemplo, dice: no os unáis con yugos desiguales. Y algunos dicen: no, eso es un consejo de Dios, una sugerencia, pero la gente hace lo que quieren hacer y después vienen las consecuencias. O obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Y a media tampoco es una obediencia. Y bueno, de ahí en adelante Saúl jugó a lo espiritual, al hombre, todo lo espiritualizaba, ¿no? De manera que lo hiciera todo muy bien. Pero las acciones hablan por sí mismos, ¿no? Él ahora le dice: porque temí, ya se vio contra la pared, ¿no? Ya se vio contra la pared. Dice: porque temí al pueblo, sigue echándole la culpa al pueblo, y consentía la voz de ellos. Y ahora se dirige al profeta y le dice: perdona pues ahora mi pecado. Después que dijo que no había faltado en una, ahora, bueno, perdona ahora mi pecado.
Hermanos, lo que estamos viendo es que él dejó de ser esa autoridad espiritual al obedecer a los no espirituales. Tengamos cuidado con eso. Cuando seguimos la voz de los no espirituales, no estamos siguiendo la voz de Dios. Notemos que él dice, perdona ahora mi pecado. En vez de decirle al profeta, pídele a Dios que me perdone. Y él mismo clamar a Dios que Dios le perdonara. Yo lo que veo es que estaba buscando el favor del profeta Samuel, más que el favor de Dios. Es lo que yo noto aquí. Y luego lo invita, para que viera qué espiritual era, lo invita a adorar, a que lo acompañara en la adoración, si ustedes siguen leyendo allí. Pero Samuel, molesto con toda esa mentira y todo lo que había hecho, se da la vuelta para irse. Y le dijo, no volveré contigo. Al Samuel querer irse, él le cae atrás, lo agarra por la túnica, por la toga, se asió por el manto, dice las escrituras que hasta le rajó una parte del manto, y parece que el profeta ahí se molestó, se vira, y miren, el profeta le dice, Jehová ha rasgado hoy, no mi vestido, sino que ha rasgado hoy a ti del reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo. Ahí no le dice quién es, mejor que tú. Esa expresión de un prójimo tuyo se lee con específicamente en Samuel capítulo 28 como tu compañero David, ya específicamente allí. Pero miren esta expresión, notemos que, cuando le dice mejor que tú, quiero que sepan, hermanos, que Dios siempre tiene a alguien mejor que nosotros cuando dejamos de calificar para su trabajo. No se crea que usted es indispensable. En 1 Samuel 15:30 dice la palabra, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Sigue con la idea de que los hombres y el profeta, ¿dónde está Dios ahí? Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelve conmigo para que adore a ¿quién? Jehová, tu Dios. Después de Samuel adorar con Saúl, al fin fue y adoró. Le dijo, tráigame acá a Agag, que tú no quisiste matar. Bueno, si ustedes leen la historia, hizo pedacitos acá. Samuel mismo agarró la espada y se ocupó del asunto. Hermano, el problema es que el problema era el corazón de Saúl, que nunca se humilló delante de Dios. El orgullo es el enemigo más grande que tenemos nosotros delante de Dios, hermanos, o en relación con Dios. Así que el arrepentimiento verdadero, el que es genuino, implica renunciar a lo que es pecado, a lo que es desobediencia a Dios, y a la vez está odiando lo que Dios odia, y deseamos lo que Dios desea, su santidad, su voluntad, su amor. Y luego leemos, porque déjenme decirles que perdió su sensibilidad. Cuando desobedecemos a Dios, perdemos sensibilidad espiritual. Es lo que estaba interesado, por lo que leemos ahí, que él estaba interesado en la fama, estaba interesado en reconocimiento humano, no en la gracia de Dios. Y bueno, luego leemos que Samuel y Saúl jamás se volvieron a ver. Punto. Bueno, hermanos, en primer lugar, el ungido aprende a esperar. Este esperar es muy importante. Hay gente que no sabe esperar, porque no confía en la soberanía de Dios y en el tiempo de Dios. Él sabe esperar, pero con una actitud de adoración. Pero para que vean cómo llegamos allí, decimos que cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, la Escritura declara con solemnidad lo siguiente, y esto no es fácil. Dice, he aquí, esto lo dijeron los siervos que se dieron cuenta, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Acuérdense que cuando ellos dicen de parte de Dios, porque ellos entienden que el Dios soberano
tiene la voluntad permisiva como la voluntad activa. Y ellos dicen, bueno, Dios se apartó de él y ha permitido que al quedar la casa vacía entre un demonio, porque este espíritu malo, ¿qué cosa es? Esto es un demonio. La casa espiritual de Saúl quedó vacía, sin la unción. Y hermanos, donde no hay presencia de Dios, no hay libertad. No hay libertad. Y la unción no es un asunto de un título, usted puede tener todos los títulos que usted quiera, no es una cuestión de emoción, es la evidencia de la presencia de Dios en su vida, trabajando, obrando en y a través de usted. Cuando el creyente se desvía, cuando vive según sus propios deseos, ¿qué es lo que hace? Entristece al Espíritu Santo. Esto lo dice la Biblia. Por eso nos dice el mandamiento, no entristezcáis al Espíritu Santo. Lo entristecemos con nuestra desobediencia. Y cuando esto ocurre, se pierde la libertad espiritual, se apaga la autoridad espiritual y entonces dejamos de discernir la voluntad de Dios. Hermanos, ahora bien, bajo el nuevo pacto, para que siempre notemos la diferencia, bajo el nuevo pacto en Cristo, el Espíritu Santo no nos abandona, la entristecemos, eso sí, pero no nos abandona porque somos sellados. Yo quiero recalcar en esa promesa, porque dice que habiendo creído en Él, esto es para los verdaderos creyentes, ¿fuiste qué, hermano? Dice ahí, sellado para siempre. Es un sello que nadie puede quitar por el Espíritu Santo de la promesa. Así que por eso quiero decirles que aunque estamos sellados, no significa que no podamos nosotros apagar su influencia en nuestra vida. La desobediencia a la palabra de Dios, amados hermanos, es lo que hace que el creyente quede indefenso a los ataques del maligno que anda buscando a quien devorar, dice la palabra. Es decir, no quiere que usted se involucre en la batalla, la buena batalla de fe junto al ejército de Cristo, que es la iglesia del Señor. Sus criados, en esa desesperación o al verlo a él desesperado, le sugieren a David buscar a alguien que supiera tocar alguna música, en este caso el arpa, para que al tocar esa música que alabara a Dios, se apartara el espíritu malo. Y miren cómo Dios guía todas las cosas, y todo tiene un proceso. No hablamos del proceso la semana pasada. Dios tiene un proceso, tiene su tiempo. Y estos criados fueron usados por esa providencia de Dios para decir, busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga que alivio. Es decir, que se aparte. Es como decir, el demonio no soporta esa alabanza de un corazón limpio, puro, de un corazón consagrado a él. Sale huyendo, porque no es la alabanza en sí, la música en sí, sino es el corazón donde está el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y claro que esto es una presentación muy poderosa acerca de la adoración a Dios y la alabanza, hermano. Porque cuando nace de un corazón limpio, la música que honra a Dios con la presencia de Dios, con manos limpias, consagradas, hermanos, tiene autoridad, tiene poder espiritual. Esto no es entretenimiento. Algo que veo que en algunos lugares quieren más el entretenimiento, atraer a la gente, que el estar consagrado al Señor. Esto es guerra espiritual. Cuando hablamos de la música, o cuando nos preparamos para presentar la música y guiar a la adoración, estamos hablando de guerra espiritual. Y por eso el énfasis era que sepa tocar el arpa. Si lo miramos superficialmente, creemos que es nada más saber la música, conocer las notas. Pero no basta con tener talento.
Hay que saber tocar bien. Y esto empieza con el corazón. Porque Dios merece excelencia, mis queridos hermanos y amigos, no mediocridad. Y claro, no estamos compitiendo con profesionales del mundo, ni tampoco con otras iglesias que pueden haber buenos músicos, ni nada de eso. Pero sí nos esforzamos por darle al Señor lo mejor, lo que Él se merece. Pero comienza con el corazón. El corazón. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, ya les dije, la providencia divina estaba guiando todas estas ideas y de alguna manera uno de los criados, parece que como había oído alguna vez a David tocar el arpa, no se sabe cómo fue esa conexión, pero lo cierto es que le dice, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar. Y es valiente, además de que sabe tocar, dice, es valiente, es vigoroso y hombre de guerra, es prudente en sus palabras. Y dice también que es hermoso y que Jehová está con él. Mejor no podía ser. No podía ser mejor. Pero vamos a ver cada una de estas partes en breve, ¿no? Dice que sabe tocar. Ahora, hermanos, miren, más que tocar, es que David sabía servir al Señor. No nos confundamos, acuérdense que les dije, no miren, no se queden con la parte superficial del toque del instrumento. Él sabía servir al Señor. Dios prepara a quienes Él quiere usar y esa preparación incluye la excelencia desde el corazón hasta también la disciplina musical. Es decir, David, bueno, en lo que él hacía, por ejemplo, él era pastor de las ovejas, lo hacía con valentía, con precisión. Mataba a un león si tenía que matarlo, a un oso si tenía que matarlo. Díganme si eso no es valentía y precisión. Con razón se enfrentó a Goliat después, porque se fue entrenando en los secretos para poder tener victoria en lo público. Su habilidad con el arpa, hermanos, no era casual. Era su pasión, su entrega al Señor, su corazón que adoraba a Dios, su disciplina, su devoción. Aunque nadie lo escuchara a él en el campo, a no ser las ovejas, las ovejas, los animales, pero él tocaba. Y allí se fue perfeccionando. Tocaba para Dios, mis queridos hermanos. Y ya les digo, no hay lugar para hacer cualquier cosa sin tiempo, sin preparación para el Señor. Hay que hacer las cosas bien. Ese que espera a último momento para preparar su clase o para preparar un sermón o predicar un sermón, aquel que espera a último tiempo para cualquier cosa, hermano, ese tiene su corazón en otro lugar. Lo tiene en otro lugar, no está en su llamado, porque el que ama la disciplina de esforzarse, de hacer lo mejor. En caso de la música, de ensayar. Si no ama ensayar y no le gusta ensayar, ese no está en el llamado de Dios. Tienen que poner a un lado, siempre hay que poner ese toque, hermano, no necesariamente lo aplicamos a la música, a lo que el Señor lo quiera usar a usted. Usted tiene que poner a un lado alguna cosa para sacrificar tiempo y dedicarle al Señor. Así que el que toca nunca va a tocar bien si su corazón no está bien. No importa si es profesional, músico, no importa si es el mejor predicador del mundo, si su corazón no está bien delante de Dios, no está tocando bien. Y David vivía en obediencia, vivía en adoración al Señor y con un espíritu de servir. Él sabía que ya estaba llamado a ser el rey de Israel, pero él no hablaba de eso, no se preocupaba por eso. Lo que David deseaba, mire, David vivía en obediencia y adoración mientras que Saúl vivía para sí, buscando agradar a los hombres. David deseaba estar en la casa de Dios, mientras que Saúl deseaba ser honrado por los hombres. Y por eso David decía en uno de los salmos, él decía, mejor es un día en tus atrios. ¿Cómo dice?
que 1000 fuera de ellos. Su deleite era en Dios y en la adoración a Dios y en los cultos. El cristiano que ve como una carga venir a la casa de Dios, difícilmente, si es que es cristiano, difícilmente sea usado por Dios o tenga alguna utilidad. No importa el talento que tenga. Y si lo usa, no va a tener ninguna autoridad, ningún poder espiritual. Porque es muy importante, además del talento, el amor a Dios, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la dependencia de la gracia de Dios. Así que, hermanos, que estos ejemplos nos ayuden a nosotros, pero también dijo que este joven era valiente. Era valiente. Bueno, ¿qué podemos decir? Si peleaba con un león, peleaba con un oso. Y esto es una marca espiritual de los que son, que están llenos del Espíritu Santo. Es servir con valentía, no importa lo que pase. O sea, eso está en la ADN del ungido, del que tiene el Espíritu Santo, del Señor. Cuando el Espíritu gobierna una vida, lo transforma. Es una vida que es audaz, firme, es decidida. Bueno, dice un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está el cristiano que sirve al Señor. También dijo que era vigoroso y hombre de guerra, todo lo dice así junto, ¿no? Bueno, la vida de aquel que está lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, no es una vida apagada en las cosas de Dios. No está apagada. No, es decir, no vive en la carne, sino que hay dinámica, inspira a otros. Es decir, donde quiera que David llegaba, eso se reflejaba, impactaba a los que estaban alrededor de él. Y hermanos, sepa que la inconsistencia es señal de doble ánimo. No sean inconsistentes para las cosas del Señor. Dice la palabra del Señor que el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en qué? Persevere en las cosas del Señor, porque Él es digno de nuestra perseverancia. ¿Cuántos dicen amén ahí? Pero también era prudente. Miren cuántas cosas tenía David, pero era porque era todo fruto del Espíritu Santo, ¿no? Prudente en sus palabras. Los ungidos saben cuándo hablar, cómo hablar y por qué hablar. ¿Cuántos problemas no han habido de relaciones o en matrimonios o en las iglesias o en el centro de trabajo, porque algo que alguien dijo? Eso muestra, estas cosas muestran que hay carnalidad, no nos podemos engañar. Y hermanos, los cristianos, como dice la palabra, no debemos tener estas cosas, porque ustedes saben cómo es la lengua. La lengua es un miembro chiquito del cuerpo, pero ¿qué creen ustedes? Tiene una fuerza tremenda. Mira, dice la Biblia, aquí nos dice que lo mismo sirve para lo bueno que para lo malo. Dice, de una misma boca procede ¿qué? Bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El que sirve a Dios cuida su boca. Me pregunto, ¿cómo será esa lista de gente que se habrán ido de la iglesia porque alguien dijo algo que no debió haber dicho en el momento que lo dijo, lo que sea? Hermano, tenemos que aprender estas cosas, ser prudentes para que el Señor nos bendiga en la iglesia, en la familia, en el hogar, en los matrimonios. Recuerdo, mi pastor anterior me decía en el ministerio, si tienes que morderte la lengua, aunque sangre, muérdela, pero no digas nada que le haga daño a alguien. Bueno, hermanos, también era hermoso David. Ya sabemos, dijimos la semana pasada que los hermanos eran más hermosos, eran hombres de altura,
Él no era de altura, pero era bonito. Aparentemente, por lo que dice aquí, sí, era bajito, pero hermoso, ¿no? Imagínense, algunos somos bajitos y no tenemos nada de hermoso, así que David estaba bien, ¿no? Estaba bien. Pero, hermanos, más que su apariencia física, era el atractivo de su corazón. ¿Qué les parece? ¿No han conocido ustedes a alguien muy hermoso, bonito, qué sé yo, y después cuando le conocen ya no lo ven feo, no lo ven bonito o bonita? Cuando abren la boca, empiezan a actuar, uno ya no lo ve bonito ni bonita, porque sí tiene que ver. Y Dios le dijo a Samuel, ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Samuel anteriormente? Lo dijimos la semana pasada. No mires su parecer, porque Jehová mira ¿qué? El corazón, el corazón. El pecado afea, mientras que la santidad embellece a la persona, pero también con la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Dice, y Jehová está con él. Así que no basta con decir que estamos con Dios. Sí, yo estoy con Dios, Dios está contigo, está manifestándose en tu vida. Es para ti la obra de Dios, todo lo que estás haciendo. David dependía de eso, de que Dios obrara en él. Para el verdadero adorador, lo esencial no es tanto el lugar ni el momento específico, sino la actitud del corazón, más que nada. En segundo lugar, y voy a ser más breve, el ungido también sabe esperar como servidor. Esto es tan importante, hermano. Vemos que David no estuvo manipulando ni buscando medios, caminos cortos para entrar, para llegar a estar en la posición y todo lo demás. Cuando Saúl mandó a buscar a David, miren cómo lo identifican. Ya él estaba ungido, ya él era escogido. Dice, el que está, ¿dónde estaba David? Él no estaba buscando el trono. Sí, Dios lo había escogido, pero él estaba feliz pastoreando a sus ovejas, tocando el arpa, matando a leones y matando a osos. Qué hermoso testimonio. Que aunque ya había sido ungido, David seguía pastoreando. No se apresuró. No corrió a buscar, porque confiaba en el Dios soberano. ¿Cuánto confiamos en el Dios soberano? Él tiene su tiempo, Él pone, Él quita. Esperó en Dios. Yo me pregunto cuánta gente no habrán metido la pata, ¿no? Se habrán metido en algo que no debieron por no saber esperar. Hermanos, la ruta hacia el ministerio siempre pasa por ese servicio. Es decir, adorar a Dios y servir a los hermanos. Esto es muy importante. Y vemos que David fue como un escudero. David fue como un escudero espiritual para Saúl. Y hoy necesitamos escuderos espirituales, hombres y mujeres que sepan tener la visión de Dios, que sepan trabajar junto a sus líderes, que defiendan con fidelidad la obra del Señor y que sirvan con amor, con devoción, con perseverancia, con sacrificio, sabiendo que desde el Señor tenemos toda la gracia que necesitamos. Y miren, le dice la palabra, yo te ruego que esté David conmigo. Es decir, cuando él vio al muchacho y vio cómo era, y se quedó encantado, la gracia del Señor se estaba manifestando. Te ruego que David esté conmigo, pues ha hallado ¿qué? Gracia en mis ojos. Aunque ya Saúl estaba sin la presencia de Dios en sus caminos carnales, pero fíjense cómo impacta la vida de los demás, aquel que tiene el Espíritu Santo y está lleno de él. Los servidores fieles siempre hallan gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y doy el último versículo del mensaje de hoy. Ya ustedes saben que continuaremos con esta serie. Dice 1 Samuel 16:23. David tomaba el arpa. Empezaba allí a tocar. ¿Y qué sucedía? Dice, y Saúl tenía ¿qué? Alivio. Y el espíritu malo ¿qué? Se apartaba de él. Amén, hermano.
Y eso es lo que queremos hacer nosotros cuando tocamos aquí la música, con corazones entregados, ¿verdad? Si alguien viene con algún espíritu malo, ese espíritu malo tiene que salir de aquí, ¿verdad? Porque estamos aquí en la presencia del Señor, el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. La música ungida no entretiene, sino libera, mis queridos hermanos. No es para el cuerpo, el movimiento del cuerpo, hay mucho de eso hoy en día, es para el alma. No es para el gusto, es para la gloria de Dios. Los músicos y cantores son ministros. Ustedes saben eso, ¿no? Los que están ministrando con la música y cantando son ministros, están ministrando a otros por medio de esa música. Y hermanos, no son llamados a estar estéticos, son espirituales, y delante de Dios tenemos que tener una postura humilde y un corazón de servir al Señor. Y termino brevemente con estos 3 puntos rapiditos. Aunque David sabía que él era el ungido, no buscó el palacio. Y eso es importante. Eso es importante, hermano. Porque el corazón de él no estaba en posición, en querer alcanzar un lugar. Se quedó tranquilo con las ovejas. Y en su tiempo Dios movió las cosas y lo puso en su lugar. Cuando él llegó al palacio, llegó como un adorador y como un servidor del Señor. El ungido sabe esperar en Dios y lo hace adorando y sirviendo, porque su agenda está en manos del Señor y en la espera de un Dios que siempre obra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.